Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amigos, hermanos y ministros. El tópico que estamos tratando es sobre cómo conocer y hacer la voluntad de Dios y mi experiencia con Dios. Dios habla por medio de las circunstancias. Para comprender las circunstancias difíciles, es vital la perspectiva de Dios. Es importantísimo la perspectiva de Dios. El Espíritu Santo usa la Biblia, la oración y las circunstancias para hablarnos o mostrarnos la voluntad del Padre. La tercera manera o las circunstancias se observa en la manera en que Jesús sabía lo que el Padre quería que hiciera. Así es como Jesús sabía la voluntad del Padre para su vida y actividad diaria. Jesús describió este proceso en San Juan capítulo 5, versículo 17, cuando dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y en el versículo 20, 19 y 20 del mismo capítulo 5 de Juan dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús dijo que Él no tomaba la iniciativa en lo que hacía para el Padre, según el versículo 19 que acabamos de leer. Solo el Padre tiene el derecho de hacerlo. El Padre había estado obrando hasta entonces y todavía seguía haciéndolo, según el versículo 17. El Padre le haría saber al Hijo lo que estaba haciendo, según el versículo 20. Cuando el Hijo vio la actividad del Padre, vio la invitación que Él le extendía para que se le uniera. Tener muy, pero muy al tanto que Jesús no tenía que adivinar lo que tenía que hacer, no tenía que soñar lo que podía hacer por el Padre. Jesús siempre estaba observando para conocer dónde el Padre estaba trabajando y se le unía allí. El Padre amaba al Hijo y le mostraba todo lo que estaba haciendo. Jesús no tenía que adivinar qué hacer, no tenía que soñar lo que podía hacer por el Padre. Observaba lo que el Padre estaba haciendo a su alrededor y sencillamente se unía a Él. El Padre entonces realizaba sus propósitos a través de Jesús. Esto es exactamente lo que Jesús quiere que hagamos con su señorío en nuestra vida. Quiere que veamos lo que Él estaba haciendo y que ajustemos nuestra vida, nuestros planes y nuestras metas a los suyos. Así que debemos colocar nuestra vida a su disposición, allí donde Él está donde sencillamente Él está obrando, de modo que Él pueda realizar sus propósitos a través de nosotros. Aquí vemos el ejemplo de Jesús y que ese ejemplo es una manera positiva de cómo Dios habla por medio de las circunstancias. Algunas de ellas parecen ser malas. Tal vez usted se ha hallado en medio de malas circunstancias y hubiera deseado preguntarle a Dios: ¿por qué me pasa esto a mí? Usted no es el único, tenga presente. En cuanto a la perspectiva de Dios, es muy vital, es muy importante. Hablando de Job, él tuvo una mala experiencia. Él no sabía lo que estaba ocurriendo cuando todo lo que poseía fue destruido, sus hijos asesinados, y él se enfermó con llagas purulentas en todo su cuerpo. Lo vemos en Job, todo el capítulo 1 y capítulo 2. Job luchaba tratando de comprender las circunstancias. No sabía lo que ocurría desde la perspectiva de Dios. Tampoco sabía el capítulo final de
ese mismo libro de Job, el capítulo 42, del 12 al 17, cuando Dios le restauraría su propiedad, su familia y su salud. Los amigos de Job pensaron tener la perspectiva de Dios y le dijeron que debía confesar su pecado. Job no pudo hallar ninguna maldad en su vida para confesarla. Si no estuviéramos, no tuviéramos entonces el último capítulo, donde no sabríamos la perspectiva de Dios. Para entender las circunstancias difíciles es vital tener la perspectiva de Dios. Cuando usted enfrenta circunstancias difíciles o confusas, se siente apabullado, ¿verdad? Si se coloca en medio de esas circunstancias y trata de ver a Dios desde allí, siempre tendrá una comprensión distorsionada de Dios. Por ejemplo, tal vez diga, Dios no me ama o Dios no es justo. Ambas afirmaciones son falsas. Tal vez usted empezó a cuestionar el amor o la sabiduría de Dios. Tal vez temía decir que él se había equivocado, pero decía algo así como, Dios, me has engañado al dejarme pensar que esto era lo correcto. ¿Por qué no me detuviste? Un montón de cosas erróneas pueden ocurrir si trata de mirar a Dios desde la perspectiva de las circunstancias. Usted podría preguntar entonces, ¿qué hacer? Acuda a Dios y pídale que le muestre su perspectiva desde las circunstancias. Primero, vaya a Dios y pídale que le muestre su perspectiva, vuelva a repetir, en sus circunstancias en las que se encuentra. Mire de nuevo a sus circunstancias desde la perspectiva de Dios. Cuando usted enfrenta circunstancias difíciles o confusas, el Espíritu de Dios le lleva de nuevo a la palabra de Dios y le ayuda a comprender esas circunstancias desde la perspectiva de Dios. Él le revelará la verdad de las circunstancias. Así que podría dar 7 afirmaciones cuando las circunstancias son confusas. Primero, resuelva en su propia mente que en la cruz Dios ha demostrado para siempre su amor absoluto por usted. Ese amor jamás cambiará. Segundo, no trate de comprender a Dios partiendo de en medio de sus circunstancias. Tercero, acuda a Dios y pídale que lo ayude a ver la perspectiva de Él en su situación. Cuarto, espere en el Espíritu Santo. Él puede tomar la palabra de Dios y ayudarlo a comprender sus circunstancias. Quinto, ajuste su vida a Dios y a lo que ve que Él está haciendo en sus circunstancias. Sexto, haga todo lo que le dice que haga. Y séptimo, experimente a Dios obrando en y a través suyo para realizar sus propósitos. De manera que tener en cuenta y tener que recordar que Dios es soberano. Tal vez se enfrenta a una situación como la experiencia de Job y Dios no le dice lo que está haciendo. Reconozca el amor y la soberanía de Dios es lo que debe hacer y confíe en que su gracia sustentadora lo hará salir adelante en esa situación o de esa situación. Tener en mente que Dios usa las circunstancias para revelarle a Jesús lo que iba a hacer. Eso fue lo que hizo con Jesús. Jesús observaba, repasando a grosso modo y en resumen, que Jesús observaba las circunstancias para saber dónde quería el Padre incluirlo en su obra. La perspectiva de Dios es vital para comprender sus circunstancias, mis circunstancias duras o difíciles. Ahora bien, en cuanto a la verdad de sus circunstancias, entender que usted no puede saber la verdad de sus circunstancias a menos que haya oído a Dios. En Éxodo capítulo 6 y Éxodo capítulo 5 y capítulo 6, le invito a que lo lea. Moisés
hizo tal como se le dijo y pidió al faraón que dejara ir a Israel. Faraón se negó y aumentó la opresión. Los israelitas se volvieron a Moisés y lo criticaron por causar tanto disturbio, o tantos problemas. Aquí vemos que la historia de Moisés lo puede animar, me anima. Las primeras tres respuestas en cuanto a que si se pregunta qué hubiera respondido si hubiera estado en lugar de Moisés, usted podría decir, me hubiera enojado con Israel y hubiera vuelto a mi rebaño de ovejas. ¿Sí? Esa no es la correcta. Otra persona dirá, me hubiera enojado contra Dios y le hubiera dicho que se buscara a otro. Tampoco es la correcta. Otra persona podrá decir, hubiera dicho que entendí mal la voluntad de Dios, tampoco es la correcta. Y otra persona sabiamente diría, hubiera vuelto con paciencia a Dios y le hubiera pedido que me diera su perspectiva de esta circunstancia difícil. ¿Sí? Aquí la historia de Moisés le puede animar y me puede animar. Las primeras tres respuestas que les di a saber personalmente me parecen la manera en que responderíamos. Si no hemos leído, por decir Éxodo, todo el capítulo 5 y capítulo 6, tal vez tenga la idea de que Moisés escogió la respuesta número 4, que dice, en cuanto a la situación, hubiera vuelto con paciencia a Dios y le hubiera pedido que me diera su perspectiva de esta circunstancia difícil. Yo creo que a esa sería la que Moisés acudiría. Pero no, él le echó la culpa a Dios y lo acusó de no cumplir lo que había prometido. Moisés dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo, según Éxodo capítulo 5, versículos 22 y 23. Moisés estaba tan desanimado que estaba listo a tirar la toalla. Ahora bien, Dios es paciente. Personalmente podría decir que me alegro de que Dios es también paciente con nosotros. Dios se tomó el trabajo de explicarle a Moisés su perspectiva. Le explicó que quería que el faraón resistiera de modo que el pueblo pudiera ver la mano poderosa de Dios en su liberación. Quería que el pueblo llegara a conocerlo por experiencia como el gran yo soy. Aprenda del ejemplo de Moisés. Aprendamos del ejemplo de Moisés. Cuando enfrente circunstancias difíciles, no empiece a acusar a Dios. No deje de seguirle. Vaya a Dios. Pídale que le revele la verdad de sus circunstancias. Pídale que le muestre su perspectiva. Luego espere en el Señor. Usted tiene que orientar su vida hacia Dios. La cosa más difícil que tendrá que hacer es negarse a usted mismo, tomar la voluntad de Dios y seguirlo. La parte más difícil en su relación con Dios es tener su vida centrada en Él. Si usted graba un día completo de su vida, le aseguro que encontrará que la mayoría, si no todo, en sus oraciones, sus actitudes, sus pensamientos, es egocéntrico. Tal vez no vea la cosa desde la perspectiva de Dios. Tal vez trate de explicarle a Dios cuál es su perspectiva. Pero cuando Él llega a ser el Señor de su vida, déjeme decirle que solo Él tiene el derecho de ser el centro de su vida, el iniciador en su vida y el director de su vida. Eso es lo que significa que Él es el Señor. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, según Juan 14:6. Yo soy la verdad, dice el Señor en Juan 14:6. En cuanto a oír la verdad, cuando el Espíritu Santo le habla, le revela la verdad. Él habla acerca de una persona, le habla acerca de Jesús,
La verdad, vuelvo y le repito, es una persona según Juan 14:6. Los discípulos estaban en un barco en medio de la tormenta. ¿Recuerda ese hecho? Jesús dormía en la parte posterior del barco. Si usted hubiera estado con esos hombres en medio de la tempestad y le hubiera preguntado cuál es la verdad de nuestra situación, ¿qué le hubiera contestado? Vamos a perecer. ¿Era esa la verdad? No, la verdad dormía en el barco. La verdad es una persona. Un momento más tarde, la verdad se levantó y calmó la tormenta. Ellos en este caso conocieron la verdad de su circunstancia. La verdad es una persona que siempre está presente en su vida. No se le olvide. Usted no puede saber la verdad de sus circunstancias mientras no haya oído a Dios. Él es la verdad y la verdad está presente y activa, repito, en su vida. Le invito a que leamos Lucas capítulo 7, versículo del 11 al 17. Y luego, qué interesante, tres preguntas que voy a hacer. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad, ¿quién? Jesús, que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Suponga que usted asiste a ese funeral. ¿Cómo piensa que la viuda de Naín hubiera contestado a esta pregunta? ¿Cuál es la verdad de esta situación antes de que Jesús llegara? Es que mi hijo, la respuesta, lo que la viuda pudo decir es que mi hijo está muerto. Cuando la verdad Jesús llegó, ¿qué ocurrió? La verdad le dio vida, o sea, resucitó al joven. Cuando la verdad que es Jesús o sea, se mostró a la multitud, ¿cómo respondió la gente? Glorificaban a Dios. Si usted le hubiera preguntado a la viuda que iba en la procesión funeral de su hijo, ¿cuál es la verdad de esa situación? Probablemente le hubiera respondido, mi esposo murió hace años y tenía solo un hijo que esperaba que me acompañaría. Él me hubiera cuidado y acompañado. Ahora mi hijo está muerto y yo debo vivir sola por el resto de mis días. ¿Era esa la verdad? No, la verdad estaba allí cerca. Cuando la verdad alargó su mano y tocó el cuerpo del muchacho, todo cambió, ¿verdad? Usted nunca sabe la verdad de alguna situación hasta que no oye a Jesús. Cuando se le permitió a Jesús revelarse en esa circunstancia, todos le tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor, según Lucas 7, 16 y 17 que acabamos de escuchar o de leer. Nunca determine la verdad de alguna situación mirando las circunstancias, no. No evalúe su situación mientras no haya oído de Jesús. Él es la verdad. También es importante e interesante leer en Juan el capítulo 6. Vamos a leer otra historia de Juan capítulo 6, leer del versículo del 1 al 15. Usted dirá, no, ya se ha leído mucho sobre la alimentación de los 5,000, pero quiero invitarle a que leamos.
Dice que después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para aprobarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, aquí estamos viendo que estas 5,000 personas con hambre vinieron a Jesús. Él quería darles de comer. Si le hubiera preguntado a los discípulos cuál era la verdad de la situación, ¿cómo piensa que hubieran respondido? Lo mismo, solo hay 5 panes y 2 pececillos y no alcanza para la multitud. Ahora bien, ¿por qué cree que Jesús le preguntó a Felipe dónde podían comprar pan? Porque no había forma de encontrar un lugar para esto. ¿Qué ocurrió al estar la verdad presente, que es Jesús, una solución a tal circunstancia? ¿Cómo respondió la multitud cuando Jesús se le reveló? Con asombro y esperanza. Ahora pregunto, ¿puede usted confiar en él después de saber el resto de la historia? Me pregunto si Dios alguna vez pone nuestra fe a prueba, así como hizo con la fe de Felipe. ¿No dice él: den de comer a las multitudes? Y la iglesia responde: nuestro presupuesto no alcanza. Si les hubiera preguntado a los discípulos en ese momento la verdad de la situación, tal vez hubieran dicho: no podemos hacerlo, es imposible. ¿Era verdad? No. Sabemos el resto de la historia. La verdad alimentó a 5,000 hombres y sus familias, y todavía quedaron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Suponga que Dios le dice a su iglesia, a su congregación: lleven el evangelio a todo el mundo, y el grupo respondiera: no podemos. La verdad se pone de pie en medio de esa iglesia o de esa congregación como la cabeza de ella y le dice: crean en mí. Nunca les daría una orden sin darles mi poder para hacerla realidad. Confíen en mí, obedézcanme y se realizará. En resumen a este tema sobre las circunstancias, podríamos terminar diciendo que nunca determinemos la verdad de una situación mirando a las circunstancias. No se debe mirar las circunstancias. No puedo saber la verdad, no podemos saber la verdad de nuestras circunstancias mientras no hayamos oído de Dios. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y le revela la perspectiva de Dios con respecto a las circunstancias. Amén. Dios les continúe bendiciendo.